Bienvenidos aquí a la sala de conciertos de la Escuela de Música y Sonido de la Universidad UNIAC. Me presento, soy Cristóbal de Ferrari, director de esta escuela, y la verdad es que estoy súper contento y orgulloso de la actividad que se nos avecina en instantes. Por lo general, detrás de estas cortinas, como pueden ver allá, hay una batería. Esta sala se utiliza para ensayos, para hacer conciertos, para tocar en vivo. Y hoy día vamos a abordar un tema que está relacionado quizás a lo que está abajo del escenario, que también es algo muy activo y que de hecho repercute en términos cuantitativos mucho más que lo que sucede arriba del escenario. Vale decir, hoy día vamos a hablar de la actividad de la gente que escucha música. Hecho que quizás puede parecer residual o quizás un tema de diversión. Bueno, la idea es justamente preguntarse sobre la importancia que tiene esto como una actividad comprometida con lo que por nuestros oídos entra, o nosotros con nuestro pensamiento dejamos que penetre. Para ello, y lo novedoso de tener en vez de los instrumentos estos sillones, tenemos un panel de lujo de personas apasionadas y entregadas por la música y que han hecho un camino dedicado a la música, y lo más interesante de todo, que es desde distintas perspectivas, cada una muy distinta, lo que obviamente enriquece esta conversación, que será centrada en la pregunta de qué implicancias tiene escuchar música hoy en día. Así de amplio y así de amplias quizás van a ser las distintas respuestas que aparezcan de nuestros queridos invitados, a quienes me dispongo a presentar. Con currículum leído, porque son tan granados y han estudiado tanto y han hecho tantas cosas que voy a leer. Laura Jordán, doctora en musicología de la Universidad de Laval, con tesis que aborda la relación entre sonido vocal y representaciones sociales en la cueca chilena. Dedicada principalmente a los estudios de música popular, sus investigaciones de grado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y de magíster en la Universidad de Montreal se concentran en la relación entre música y política, durante la dictadura militar y en exilio. Desarrolla asimismo una línea de investigación sobre sonido y cine. Ha publicado artículos de investigación en revistas especializadas como la Revista Musical Chilena, Resonancias, Volumen, Music Cultures, Boletín de Música de la Casa de las Américas, además de varios capítulos en libros editados en Chile, Estados Unidos y Canadá. Con el financiamiento del Fondo Nacional lanzó el 2016, junto a los musicólogos José Manuel Izquierdo y Rodrigo Torres, el libro Zamacuecas de Papel, una edición de partituras que vuelve a poner en circulación piezas populares y de salón del siglo XIX. Actualmente se desempeña como docente de las áreas de Historia de la Música e Investigación del Magíster en Interpretación Musical de la Universidad de Chile, en Estética y Gestión en el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, voy a decir PUC en adelante, y es Música y Cine de la Escuela de Cine del Instituto Profesional Arcos. Desde el 2018 forma parte del directorio de la Sociedad Chilena de Musicología, es miembro del comité editorial de la Revista Musical Chilena y del equipo de traducciones del IASPAM @journal. Además, paso el dato, Laura es docente de la asignatura Música Popular y Masividad, paréntesis, la audiovisión, en el Magíster de Estética de Música Popular de la Universidad UNIAC, o sea, nuestro magíster. Un aplauso a Laura, que además viene por dos. Al fondo, Hugo Osorio, licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Artes, mención Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile, y ahora doctorando, que acaba de entregar su tesis por lo que me contó, te envidio, en la Católica. Profesor especializado en Historia Comparada de Artes y Estética,
y director del Teatro Experimental Dédalo. Actualmente es docente titular de la Facultad de Artes de la UAC, que es la Humanismo Cristiano, y de la Escuela de Artes Visuales de la UNIAC. Hugo además es docente de la asignatura Estética de la Música, Fundamentos Fenomenológicos, del Magíster de Estética de la Música Popular de la Universidad UNIAC, de nuestra escuela. Por favor. Aquí a mi lado de la casa, Javiera Bobadilla, doctora en Música Popular de la Universidad Politécnica de Valencia, qué bueno que esto está en castellano, España, institución que además le otorgó el grado cum laude por su sobresaliente investigación y a su vez posee una amplia trayectoria como docente universitaria y cantante popular. Dicho estudio fue realizado gracias a la adjudicación de los recursos otorgados por Becas Chile, cantautora y líder del proyecto La Pájara, con el que ha ganado 2 gaviotas de plata como mejor intérprete y como mejor canción en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar 2014. Entre otros de sus reconocimientos artísticos, destacan sus participaciones como finalista del Festival de la Patagonia y el Festival de Olmué, su primera producción discográfica Malvarrosa, la posiciona rápidamente como una de las cantautoras emergentes del país. En 2015 graba su segunda producción discográfica Sagrado, con la finalidad de promocionar ambos discos, hace giras por el sur y el norte de Chile, como también por España y Francia. En 2016 trabaja junto al ensamble de música actual en la Universidad de San Sebastián con el concierto La Pájara Orquestada. Repertorio en 2017 decide llevar al estudio de grabación para dar vida así su tercer disco. Javiera, bueno, ya saben cómo va a terminar cada currículum, es docente de la asignatura Análisis y Aplicación Práctico Musical 1, Lírica y Forma y Organología de la Canción Tradicional Popular Chilena. Por favor, un aplauso para la Javiera. Y una de las personas más obsesivas que conozco, además. El caballero que ven ahí, que me da bastante emoción presentarlo yo, ya que fue maestro y mentor de muchos, no sé si muchos, en realidad no tanto de los que estamos acá, pero sí de muchos colegas músicos. Es una conexión directa con la historia, además, de la música tradicional escrita de este país. Alejandro Guarelo. Ha desarrollado una extensa actividad como director de obras contemporáneas y fundador de 2 festivales de música contemporánea chilena en el Instituto, en la PUC, en el cual fue director entre el 2006 y 2012, y además fue fundador y director de Resonancias, publicación semestral del mismo instituto donde la Laura ha escrito. Entre el 2009 y el 2015 fue presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor de la SCD. No sé si quieres que diga que naciste tal... No, bueno. Nació en Viña del Mar el 21 de agosto de 1951, alumno del maestro Cirilo Vila de la Universidad de Chile. Durante 1984 y 1985 realizó estudios de perfeccionamiento en composición con el maestro Franco Donatoni, que ha tenido mucho eco en la composición tanto chilena, también con Andrés Alcalde y también en México. En Roma y Siena con el maestro Giacomo Manzoni en Milán. Su labor creativa se inició en 1977 y comprende hasta hoy más de 75 obras para diferentes géneros instrumentales y vocales, de cámara y sinfónicos, muchas de las cuales han sido estrenadas tanto en Chile como Europa, Japón y Estados Unidos, recibiendo diferentes distinciones y premios. Bueno, paréntesis, Alejandro se ha dedicado a la música docta de tradición escrita, pero tiene un pasado rockero. Y sin ir más lejos, ayer en la Catedral de Santiago, no sé qué número de veces presentó la cantata Los Derechos Humanos, que es composición suya. Cierre paréntesis. En 1998 publica su primer CD, Alejandro Guarelo, con obras de cámara compuestas entre los años 79 y 96. En 2000 publica su CD doble monográfico Retrospectiva, con 15 obras inéditas hasta entonces. Finalmente, en 2014 publica su tercer CD monográfico Nueva Música para Cuerdas, con 7 grabaciones en vivo de obras inéditas. Desde 1977 a la fecha ha recibido importantes premios y reconocimientos, destacándose entre ellos en 1984 premio del Conservatorio de París. Voy a ir saltando porque son demasiados. El último, el 2004
Ganó el premio del Consejo Chileno de la Música, CIM, otro de la UNESCO el 2005, premio Presidente de la República también el 2005, música, en la categoría Música Clásica, entregada por el Gobierno de Chile, el 2010, el premio Altazor para la obra de flauta y piano titulada Retri de Artistas de Chile, y premio de la excelencia en la creación artística de la Pontificia Universidad Católica. Me salté varios porque creo que estoy utilizando mucho tiempo y mejor que los escuchen. Alejandro es docente de la asignatura Análisis y Aplicación Práctica Musical 2, Análisis Sintáctico y Organología Orquestal Básica en el Magíster en Estética de la Música Popular de la Universidad UNIAC. Hecha esta introducción, ahora voy a explicar la estructura de cómo va a funcionar este conversatorio y después espero no hablar más. Tiene dos partes. La primera consiste en una breve exposición que cada uno de los invitados va a hacer respecto desde su área, incluso desde su parecer, respecto de la pregunta inicial y la que titula este conversatorio, que es las implicancias que tiene la escucha musical activa. El activa quizás es una redundancia, pero hay que forzarlo porque sabemos que no lo es. En la sociedad actual, es generadora de conciencia, es solo diversión, somos consumidores solo de estímulos, o hay un residuo que la música nos deja en relación a la existencia humana más allá del momento. Bueno, ese es el tema principal de conversación. Así que yo ahora les paso la pelota y abro el micrófono a quien quiera partir comentando esto. Sí, en orden de asiento. Pensé que iba a ser así. Bueno. Hola a todos y a los que están detrás de la cámara también. Para responder la pregunta sobre las implicancias de la escucha activa, quisiera yo aferrarme, también por mi experiencia en la composición, a la forma canción. Y para quienes nos escuchan y a lo mejor no son músicos y no saben a qué me refiero cuando hablo de forma canción, contextualizo brevemente que me refiero a una estructura formal que posee estrofas y estribillos y que además cuenta con la particularidad de tener una melodía principal que se acompaña de un texto que tiene carga poética. ¿Ya? ¿Por qué necesito abrazar la canción para hablar de la implicancia de la escucha activa en nuestras sociedades? Porque creo que la canción ha sido un reflejo creativo de nuestros fenómenos sociales y ha marcado así nuestra historia. Muchas de ellas han llegado a la radio, por ejemplo, que es un medio de difusión masiva, pero hoy día, gracias a Internet y a las posibilidades que este medio otorga, podemos manifestar nuestro discurso y nuestra forma de entender nuestras propias sociedades abierto al mundo. Y eso nos permite también encontrar discursos de otros lugares y de otras sociedades y entender a través de la cantautoría la interpretación que estos autores tienen de su entorno, ¿no? Y antes de esto, incluso, el conocimiento se traspasaba de igual manera, de manera oral, ¿no? Por ejemplo, en nuestra zona campesina, los cantos se traspasaban de generación en generación en generación. Igual había una entrega de formas de vivir antiguas a través de la canción o de la melodía cantada con carga poética. Pongo ejemplo, por ejemplo, el canto en décimas, al humano o a lo divino, ¿no? A las cantoras campesinas, con su labor social, de ir a cantar a festividades, a velorios de angelitos, por ejemplo, o en el género masculino a los payadores, improvisando en esta estructura decimal, que gracias a ella nos daban a conocer su opinión y su lectura de su propio entorno. Incluso la migración de esta gente en el campo a la ciudad permitió que a la propia décima se le quitara la música, se imprimieran pliegos y existiera la lira popular, que servía para manifestar acontecimientos nacionales, historias, noticias, a través de este medio de escritura. O sea, ahí se fractura, ¿no?, el texto y la melodía para hacer entonces solo un poema que se lee con el fin de contarnos los sucesos a través de la mirada de estos poetas.
Creo que la canción, por lo mismo, ha servido también para protestar y para que nosotros como sociedad escuchemos esta protesta. Imposible no mencionar a Violeta Parra, por ejemplo, que a principios de los 60 hablaba de Arauco tiene una pena, y más de 50 años después, gracias a la composición de esa canción, podemos comparar y entender que estamos al debe aún, que existe el mismo conflicto, incluso exacerbado con una ley antiterrorista, por ejemplo. O con Arriba quemando el sol, habla de la precariedad de los trabajos de los mineros del salitre, ¿no? Y hace pocos años nos hicimos famosos porque 33 hombres quedaron enterrados por las mismas precariedades laborales. Entonces ahí, desde la escucha de la obra, que podemos comparar de manera crítica cómo hemos evolucionado o involucionado, ¿no? Creo que esta reflexión que el cantautor hace a través del recurso musical lo pone además como un líder de opinión. Y eso es sumamente interesante para quienes hacen música, porque es importante tomar el valor del discurso, porque la canción no solo se escucha, la canción se memoriza y se repite. Entonces es un discurso masivo, que otras formas musicales no tienen. Es una cercanía diaria, ¿no? La canción pasa a ser parte de nuestra banda sonora, que nos marca hitos, infancia, juventud, qué sé yo, y que nos representa, y representa nuestra historia, y empatizamos con el cantautor en este relato de historia, y lo gritamos luego en nuestra propia voz. Por lo mismo, porque quiero ser breve para que mis colegas continúen, quiero creer que mientras existan canciones críticas, reflexivas y pensantes, vamos a poder seguir teniendo este tesoro, como esta radiografía social que nos va a poder permitir vernos a nosotros mismos a través de la escucha activa y de la música. Eso. Hola, buenas tardes. Bueno, escribí algo para atenerme a los 5 minutos. Espero que no sea muy aburrido. Igual los voy a ir mirando. Estos son comentarios sobre la escucha activa o la escucha atenta, y mi afán es un poquito polemizar, a ver si podemos discutir un poco. En el libro La música que no se escucha, editado por Marta García Quiñones hace unos años en Barcelona, una serie de investigadores británicos, escandinavos, norteamericanos y sureuropeos ofrecen un panorama actual de las experiencias de recepción que atraviesan el globo. Reconociendo la naturaleza ubicua de la música, es decir, su presencia por doquier, ellos muestran que una buena parte de las prácticas musicales no implica la puesta de atención, ni el despliegue de análisis ni reflexiones racionales a partir del sonido. Antes bien, múltiples músicas se perciben por el sentido del tacto, a través de vibraciones, por el de la vista, con fuertes componentes performativos, y aún con el oído, pero con un oído distraído, más cercano a la escucha sensual de Aaron Copland que a la que él mismo designara como puramente musical. Este estado de cosas mal puede llevarnos a la única conclusión de que hace falta enseñar a escuchar para contrarrestar un contacto aparentemente superfluo con la música. No. Lo que nos sugiere el estudio de las fiestas patronales, de la música de los cafés, de la música de los estacionamientos y de la música que se pone para hacer el amor, por nombrar algunos de los casos indagados en este libro, es que cada vez son más heterogéneos los modos de sintonizar con los sonidos organizados bajo el término música, detentando cada uno de ellos plena validez en el campo expandido de la auralidad, en términos de Ana María Ochoa. Lo que sí puede servirnos es repensar cómo esta heterogeneidad de situaciones en que la música no se atiende nos permite sopesar los límites de la escucha atenta, sus valores y principios, sin por ello desecharla. Es bien conocida la tipología de oyentes que el filósofo y pionero de la sociología musical Theodor Adorno propuso. Esta la componen, y aquí cito, el oyente ideal, el buen oyente, el consumidor cultural, el oyente emocional, el resentido y el que solo escucha música como entretenimiento. Fin de la cita. En ella, en esta tipología, tanto como en el caso de Aaron Copland,
se establecía una jerarquización en los modos de escucha, reservando el lugar más alto para la escucha experta, aquella capaz de desentrañar las estructuras sonoras, sus lógicas y detalles, siendo a la vez capaz de evaluar, en consecuencia, la calidad de la obra musical. Y aquí está el punto central. La promoción de la escucha atenta ha conllevado la legitimación de un tipo de repertorio y práctica musical específicos, lo que llamamos música de arte o escrita, y que podríamos conceptualizar de manera más justa, creo yo, según el ideal de la música absoluta. Reconocer esta relación entre escucha atenta y música absoluta, como ideal más que como práctica efectiva, no significa lisa y llanamente proponer que para cada repertorio haya un solo tipo de escucha adecuada. Más interesante me parece admitir que las distintas prácticas musicales han promovido tipos de percepción disímiles que a su vez pueden ser y son en la práctica aplicados a los más diversos repertorios. Pienso que no es ni pertinente ni relevante que zanjemos desde la academia, nosotros, cuál es el modo mejor de aproximarse al sonido mediante la experiencia. En cambio, sí encuentro importante que nos hagamos cargo de reconocer y comprender las formas con que las personas le dan sentido a sus variadas experiencias con la música. La escucha atenta, en particular, es una puerta de entrada al mundo creativo que conecta a unas músicas con otras. A partir de ella podemos explorar los fenómenos intertextuales más corrientes de nuestra cultura, los covers, las citas, las estilizaciones, los homenajes, las parodias. Cualquiera de estos procedimientos creativos implica haber escuchado con cierta atención. Así lo ha mostrado magistralmente Peter Sandy, observando cómo el arreglo musical, desde las transcripciones de Liszt a las versiones de canciones pop, pasan por una inscripción del modo de escucha de quien arregla. Desde la figura que Marta García Quiñones ha llamado el oyente ecléctico, una vez producidos dichos arreglos como artefactos que vuelven a ponerse a circular, estos se perciben, se palpan, se intuyen, aunque sea desde la distracción. Y su validez como música no está en juego. Gracias. Les voy a hablar de la perspectiva de la creación musical. Yo soy compositor y con muchos años, como pueden ver. Y eso me ha permitido adentrarme en un misterio complejo, que es la música, que todavía no se puede definir. Pero yo estoy convencido, y tiene que ver con el tema que nos reúne acá, que la música la hacen tres agentes. El creador, seguramente. El intérprete, que realiza la música, usé ese término en particular. Y el oyente, y ojo con lo que voy a decir, que hace la música. Uno la crea, la otra la realiza, y el auditor la hace. Todos creen que el auditor es un espectador, es una persona como ustedes frente a un escenario y oyen música, oyen un artista, oyen, ¿no es cierto? Y ahí están pasivamente. Hoy día en los conciertos rock no son tan pasivos, digamos, que son abiertos, se mueve la gente, baila. Pero efectivamente hay que tener en cuenta que la música la hacen tres agentes, que pueden estar como la Santísima Trinidad en uno solo, el creador. Porque el creador, que quizás oye su música internamente, la está realizando y la está haciendo porque la está oyendo. Cuando esto se proyecta a través de un tercero, el creador crea la música, el intérprete la realiza, pero también es auditor, porque él se está oyendo a sí mismo. Y el único que no coparticipa de las otras dos disciplinas es el auditor. El auditor parece ser el que quedó de lado, y sin embargo es el más importante. ¿Por qué digo esto? Porque a través de la audición atenta, o sea, consciente, ya vamos a hablar de las profundidades de audición que ya un poco adelantó Laura también, y efectivamente hay muchas maneras de aproximarse a la música, y sobre todo dependiendo del uso que se hace, ¿no? Porque la música tiene usos, el uso litúrgico, el uso de la fiesta, el de la danza y de la reflexión,
como decía Javiera también, de la proyección del contenido, ¿no es cierto?, donde la música, más que ser el protagonista, es el soporte de ese protagonismo, ¿no es cierto?, del texto. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo ella. Y finalmente, ¿qué pasa? Que a través de la audición atenta, nuestra percepción, de lo cual estuve ocupado muchos años haciendo un curso en la Católica justamente de percepción musical, nuestra percepción parte de una situación biológica. Nuestro oído, tenemos dos. ¿Por qué tenemos dos oídos? Porque así sobrevivimos. Porque nuestros sentidos son para interactuar con el medio, pero por supuesto la primera función es sobrevivir. ¿Por qué tenemos dos oídos? Porque podemos saber dónde se produce el sonido. Y la segunda función, que no es menor, es quién produce el sonido. Y como sé quién produce el sonido y dónde se está produciendo el sonido, sabré si arranco o no arranco. Eso es lo que yo llamo oído biológico, para el cual el sentido es simplemente protegernos. Tiene que ver con nuestra querida calle Salvador, que si no estoy atento, voy distraído, pero me tocan una bocina, voy a saber qué hacer, instintivamente, porque mi oído biológico va a funcionar. Pero existe el oído musical. Y el oído musical no es aquel que nosotros decimos, tiene oído absoluto, qué afinado es. No, me refiero a que este ser humano es capaz de abstraerse de su oído biológico para poner en relación sonidos por sí mismos. O sea, los diferencia, los agrupa, los contrasta, establece todo un juego que en definitiva lleva a pensar que la música eventualmente sería un lenguaje, cosa que no estoy absolutamente de acuerdo, pero que nosotros hacemos. Y ahí vengo a reforzar la idea. La música, ustedes hablan de música, pero en realidad es sonido. Es un sonido tras otro sonido, independientemente que ese sonido sea simple o complejo. Pero cuando sucede el segundo sonido, el primer sonido ya no existe. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la música no existe. Así de simple. La música es música. ¿Pero por qué es música? Porque nuestro queridísimo ente humano, y que entre paréntesis es la única especie que hace música, los pájaros no hacen música, como dicen algunos, cantan, emiten sonidos de una manera que se asemeja a nuestra estructura, pero el auditor es el que hace la música, porque la tiene que memorizar. Esto es muy interesante que dijo Javiera también. Se van generando tradiciones, no solamente, porque yo estoy hablando ahora de la canción o de la obra en sí misma, va ocurriendo un sonido tras otro. ¿Qué pasa? Que esto viene predigerido, porque esos sonidos fueron puestos en una relación por el compositor. Son manifestados o realizados por un instrumento, por un intérprete, lo que sea, ¿cierto? Pero lo que ustedes perciben como público, como auditor, son sonidos. Y esos sonidos van sucediéndose, van desapareciendo. Entonces, una melodía la construyen ustedes acá, dentro de nuestra espiritualidad, emociones, imaginación, etc. Y esto entonces tiene, y aquí voy a terminar por la primera vuelta, esto tiene una consecuencia fundamental en lo que podemos detectar en la clasificación que hace Adorno de los diferentes tipos de escucha, ¿no? Escucha atenta. Si yo tomo conciencia de todo lo que estoy oyendo, voy a tener un universo fabuloso para ponerlo en relación y descubrir y sentir, y lo que es más maravilloso es que al descubrir esas relaciones, cómo afecta mi emoción y mi estado de ánimo. Entonces,
La audición atenta es fundamental para hacer música. Y ahí viene la cosa para terminar, es que muchas veces nosotros no atendemos a la música. Hacemos otras cosas, manejamos, leemos, cocinamos, vemos televisión y hay música. Conversamos y hay música. Y esa es una audición distraída que no permite adentrarse al asunto. Más bien el sentimiento que tiene esa escucha distraída es de compañía. Bueno, cuando Cristóbal me invitó a hablar sobre el tema de la escucha activa, tuve que hacerme un poco cargo también del curso. Entonces, como hago estética, empecé a tratar de armar un poco un cuento de dónde venía esto o cómo uno pudiese hacer un diagrama. Además que es sumamente complejo en el siglo XXI con la proliferación de estímulos de diversos tipos. En este caso sensoriales, cómo nosotros podríamos hablar de una activación de esa escucha, ya si realmente siempre estamos en algo así. Y me acordé que algunas clases de filosofía que tuve en mis tiempos, uno veía una diferencia bien interesante, incluso prefilosóficamente, cuando uno va hacia los pensadores previos a Aristóteles, Platón, uno se da cuenta que la escucha y el oído pasa a tener un eje bastante importante, incluso mucho más superior que la vista. La vista parece posterior. Aristóteles habla de eidenai, que uno si lo traduce sería como un ver saber. Ahí está la palabra eidos, que es como la idea, la forma, las configuraciones. Platón un poco menos, pero ya con Aristóteles ya la filosofía se hace más ciencia, ¿no? Pero previamente en el ámbito de los maestros, por ejemplo, yo me acuerdo Heráclito hablaba de escuchar al logos, que el logos se escucha, ¿no? Para Heráclito el logos no se ve, no hay posibilidad de ver el logos, pero sí hay posibilidad de escucharlo. Y eso tiene también una relación con el traspaso, ¿no? del saber más primitivo, de una sociedad primitiva, en este caso Grecia, que lo estamos tomando como ejemplo, que puede proyectarse a cualquier otro tipo de sociedad primitiva, hacia una sociedad donde ya la filosofía comienza a articular otro tipo de diagrama, donde precisamente la escucha y la escucha al maestro, o la escucha a lo que viene, genera un acto de recepción, un acto de estar atento en esa recepción. La visión de alguna manera se apodera del objeto. En cambio, en la escucha hay algo que se apodera de mí. Por ejemplo, puede pasar una ambulancia y lo más seguro es que yo sea fondo y puede que sea fondo en estos momentos también, ¿no? Pero y la figura que uno escuche sea precisamente ese sonido. Y los pitagóricos también tenían algo que los griegos llamaban el acusma, que significaba oír sin ver la causa originaria. Incluso muchos de sus seguidores habían los matemáticos, que eran los conocedores, y una especie de oidores que detrás de unas cortinas escuchaban al maestro, pero también lo escuchaban no solo en un afán evocativo, como uno haría la lectura ahora, ¿no? y lo menospreciaría por ser un mero espectador. Y eso sería un error de análisis, sino que ahí hay una acción muy importante, que la acción del escuchar y estar comprometido con lo que uno escucha. Quizás ahí hay una activación interesante, una activación que uno lo ve, por ejemplo, en la cultura popular, que uno lo ve en los cantadores populares, donde la escucha tiene que ser desde otro ámbito, y que uno parece que tuviese que desconectarse de algunas cosas y empezar a evocar y convocar precisamente lo que ahí está ocurriendo. Eso. Sí. Bueno, ahora vamos a dar pie a la segunda parte de este conversatorio, que es las preguntas que ustedes quieran hacerle al panel. También obviamente pueden haber opiniones que pueden ser divergentes, y también la gente del panel puede ser divergente con ustedes y así viceversa. Y
en caso de haber preguntas de los espectadores virtuales activos, espectadores pero activos, está Magdalena Murillo allá, quien nos transmitirá esas preguntas en la medida que vayan existiendo desde el ciberespacio online. Entonces, abro la palabra. Quien quiera comentar o preguntar, levanta la mano. Pueden ser preguntas abiertas o personalizadas también a cualquiera de los invitados. Y yo le voy a pasar el micrófono. Así que, ¿quién dijo yo? Marcelo Mollinero les pasará el micrófono. ¿Alguien tiene alguna observación que hacer? Pedro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Pagliai, soy profesor de la Escuela de Música y Sonido, de Lenguaje. Y con respecto a mi disciplina, quisiera poder, a partir de estas grandes expositores, poder referirse al ámbito educativo de la escucha activa. Básicamente eso. Gracias. Yo justo mientras escuchaba a mis colegas empecé a preguntarme si acaso era posible enseñar a escuchar. Y los empecé a escuchar a ustedes y anoté 3 puntos que creo que son fundamentales en ese proceso. El primero es comprender los códigos del lenguaje, como volvernos cultos en el lenguaje en sí, que no es lo mismo que aprender a leer en un pentagrama o entender cómo se afina un instrumento. No quiero darme a entender mal, ¿no? Sino a comprender los lenguajes que se escuchan, más allá de la teorización de ellos mismos. Luego creo fundamental hacer una reflexión sobre el mismo proceso y sobre la propia obra, para que quien aprende logre generar una propia opinión, una propia interpretación de lo que escucha. Fueron como los 3 puntos que logré deducir mientras los escuchaba a ustedes. No sé si... Sí. Yo creo que sí, es fundamental. Y hay un gran error incluso en el enfoque pedagógico en nuestro país, que dicen enseñar música, cuando en realidad todo parte por enseñar a oír. Los chicos pequeños no hay que hacerle escuchar Mozart, hay que hacerle oír, darse cuenta, incluso darse cuenta de su oído biológico, de reconocer, de jugar con sonidos, con palitos, y luego entrar por ahí hacia la práctica o el quehacer o la repetición, ¿no es cierto?, el aprendizaje de algo. Eso es muy posterior. Pero lo primero que se debería hacer en una educación musical es justamente tu preocupación, que es enseñar a oír. Hay una diferencia, no la hemos hecho todavía. Hay 2 verbos aquí en juego: escuchar y oír. Hay un artículo muy bello con el cual inauguramos la revista Resonancia en la Universidad Católica hace ya 20 años, ¿sí? Y que es de un filósofo, de Jorge Eduardo Rivera, chileno, especialista en Heidegger. Y él titula su artículo ¿Qué oímos cuando oímos música? Se los recomiendo, búsquenlo por ahí, debe estar. Creo que es muy interesante porque él usa el verbo oír y se va para atrás en la etimología, y oír tiene un componente de obedir, de obedecer, y por lo tanto es meterse en lo que esa música o ese sonido le está dando. Entonces, esta escucha atenta tiene que ver con el oír, y quizás una escucha más distante, más ambiental, etcétera, tiene que ver con el escuchar. El escuchar, yo escucho, sí, estoy escuchando, pero en realidad no estoy poniendo atención. Uno dice, sí, estaba escuchando, pero escucha, me perdí, porque claro, estaba pensando otra cosa mientras se escucha. En cambio, si uno oye, lo que oye es solo eso. El resto del universo no existe. Y esa es una condición también muy importante a partir de los intérpretes.
los intérpretes logran comunicarse con la gente de tal manera que se produce esa conexión con el artista y se produce esa conexión del lenguaje con esa atención a las palabras, porque aquí yo, la primera vez que hablé del sonido, pero Javiera ya introdujo el sistema. Hay palabras también. Y tú lo dijiste también, hoy en día, y también tiene que ver con el ver, hoy en día todo es visual. O sea, hay componentes que hacen que esta extraña cosa que es la música, que es una cosa que todavía nadie puede definir, se avecina a través de un lenguaje, de un idiolecto, si a mí me cantan en chino, no es lo mismo que me canten en mi lengua. No es lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es interesante tener esta diferencia entre escuchar y oír. Sí, yo quería agregar a lo que dice Alejandro. Es muy importante, concuerdo, la enseñanza de poder descifrar o conectar tanto racionalmente como emocionalmente los sonidos. Pero yo pienso que también a estas alturas del partido, además de fomentar el oído, es importante que nos hagamos cargo de que la música en general ocurre simultáneamente por muchos sentidos y que muchas de las conexiones que hacemos son entre lo que vemos y lo que percibimos por el tacto. Y en ese sentido, volviendo a lo que decía Copland de la escucha sensual, él tiene una segunda que es la escucha expresiva y finalmente la puramente musical que él llama. En realidad, más que pensarlos como jerarquías de instrucción auditiva, tratar de pensarlo como experiencias holísticas que son realmente como todos vivimos la música, es decir, cómo recuperamos el cuerpo, por ejemplo. No pensar la escucha como una actividad puramente entre fisiológica y racional, sino que nos movemos en general cuando escuchamos, salvo que estemos adoctrinados para no hacer ruido en la butaca del teatro, etcétera. Entonces hay una parte de esa enseñanza que tiene que ver por recuperar el cuerpo y recuperar los otros sentidos para la música, creo yo. Sí, y yo quería acotar algo que también me parece interesante, en especial en lo que es educación musical. Como que también habría que escuchar de mala forma o un poco desacostumbrar al oído. Ya de alguna manera a veces cuando uno educa establece ciertas categorías, ciertas formas, y precisamente el ejercicio artístico, si realmente se da, tiene que tener una subordinación, un ámbito más marginal y subordinar precisamente ese espacio. Entonces creo que también es interesante cómo nosotros deseducamos musicalmente en educación musical. O sea, siempre tener claro que también hay algo de eso, o si no, precisamente estamos cayendo de llevarlo de una categoría a otra y no trabajando en aquello. ¿Eso significaría que, en breve, dentro del proceso, esa desaprender que estás diciendo, podría terminar en una síntesis nuevamente recursiva, que un poco podría ser el sentido también último del aprendizaje, claro, que se reinventa? O sea, de alguna manera aceptar lo activo de la escucha. O sea, porque o si no estaríamos cayendo en que esa síntesis la hacemos nosotros o los supuestos docentes y el asunto no es así. Y puede ser que dentro de este entendimiento o del espacio artístico también es descubrir, salir de la zona de confort. Exactamente. Y descubrir nuevos espacios, que un poco también insiste en ese aspecto creativo que muchas veces las carreras artísticas a veces no lo consideramos, a veces, a pesar de ser carrera artística. Eso. ¿Alguna otra pregunta, opinión al respecto? Porque yo tengo una que justamente junta un poco las dos cosas que se han conversado, que tiene que ver, una, hasta qué punto en esta multidimensionalidad que vivimos hoy en día, por dar un ejemplo, un texto de una canción es poesía o es música, y también eso es aplicable a la puesta en escena y a todo lo que está pensado conceptualmente para presentar algo que finalmente se traduce en un sonido.
pero que tiene este marco de comprensión. Eso es una. Y la otra está relacionado a algo que Pedro empujó en relación a lo que no nos suena, lo que es la disonancia. ¿Hasta qué punto eso es algo que se tiene que empujar incluso a contragusto? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Empujar el oído a que lo que en un momento es molesto puede llegar a comprenderse como una expresión de arte y pasa a disfrutarse. Esa, no, en realidad son unas preguntas bien complejas o bastante, pero no sé si alguno se quiere referir a alguna o a las dos. Sí. Sí, quiero referirme a la primera pregunta, porque también cuando escuché a Hugo, mi especialidad no es la filosofía, pero trabajo un poco en estética, pensaba que es muy pertinente la separación, cuando hablamos de la voz, por ejemplo, entre la dimensión de la voz que es semántica, ¿cierto?, que refiere al logos, y la dimensión de la voz que es sonora. Y ambos requieren o podrían requerir escuchas atentas y refieren a modos de aproximarse con mayor o menor justeza, pero que no son equivalentes. Entonces, claro, en el caso de la canción popular o docta o de cualquier tipo de música que tenga un texto semántico, estamos ante por lo menos dos tipos de escucha distintas. Y quería también remitir justamente a la separación que hace Michel Chion de tres tipos de escucha que son distintas a las de Copland. La primera es la causal, que tiene que ver con lo que decía Alejandro sobre el oído biológico, que siempre está activa, ¿sí? Esa es la escucha causal. Luego una escucha semántica, que cuando hablamos está muy activa, obviamente. Y finalmente lo que Chion llama la escucha reducida, que es tratar de escuchar el sonido en sí, que es un ideal, bueno, una utopía, pero es específicamente cuando hablamos de la voz, se pone esto en juego, como un desafío. Sí, me voy a tomar inmediatamente porque al igual que la palabra, cuando ustedes la escriben, ¿no?, hay un significado y hay un significante. El significante en ese caso es las letras, la escritura misma. Y en el habla también resulta que hay un significado de la palabra y hay un sonido de la palabra, que viene siendo el significante, para que ustedes hagan el parangón entre el trazo de un papel, ¿no es cierto?, y la situación del sonido. Es muy particular también, yo creo que Laura iba para allá y ahora la voy a hacer ir para allá, porque hay también una diferencia muy notable entre el habla y el canto. ¿Por qué hoy en día incluso ya se usa el habla, pero no es el habla normal? O sea, cuando yo me refiero al rap, por ejemplo, o al hip hop, etcétera, las personas no hablan así. ¿Se han dado cuenta que no? Porque es arte, en definitiva. Hay un artificio, hay una modificación de lo natural. Nuestra manera natural de expresarnos oralmente es hablando, no cantando. Y cuando alguien canta, cambia la voz. No sé si se han dado cuenta que hay muchos cantantes que hablan con una voz y cantan con otra. Entonces, también tener en cuenta este fenómeno del significado y el significante. Hay que constatar una cosa importante de la observación de la palabra. Es como, independientemente de las religiones que puedan tener, ¿no es cierto?, pero hay una frase clave. En principio era el verbo. O sea, la palabra es el fenómeno más grueso. Y eso hace que la música, por ejemplo, popular o más industrial, más comercial, tenga dos objetivos: divertir o bailar y comunicar un mensaje. Y la música pasa a ser un servidor del texto. Y uno dice, qué escandaloso puede ser. No, si así era. El canto gregoriano, aquel tan solemne, ¿no es cierto?, es música al servicio de la palabra. Así ocurre con la ópera y así ocurre con el cine. La gente que hace música de cine hace música al servicio de la escena o de la imagen, que son distintas situaciones. Entonces, es interesante recordar este hecho de que
la palabra tiene un componente, además, que se aferra. No es esa cosa etérea, abstracta, que puede ser un sonido, sino que al tener un texto que yo entiendo, por eso hablaba del chino, ¿no es cierto?, que yo entiendo, adquiere un sentido mucho más de pertenencia al que oye y se emociona. Un último detalle. Ha cambiado bastante la sociedad chilena, pero hace unos 20 años atrás, toda la gente que oía música en la radio, en sus discos, no sabía qué se estaba diciendo, porque estaban en inglés. Hoy en día eso ha cambiado por la internet, porque mucha gente busca los textos en internet y busca las traducciones y se va enterando de lo que dice la canción. Porque, aunque hemos sido promotor de la música chilena, del 20% en la radio, etcétera, todo el asunto, el 80%, bueno, ahora tenemos una influencia más latina, pero es en inglés, fundamentalmente, y no todo el mundo entiende el inglés, pero le encanta la música y le encanta el artista. ¿Por qué? Porque ahí está integrado la imagen, etcétera, y una cosa, con esto termino, muy clave: la voz del artista, el sonido del artista. Los productores musicales, esos grandotes que andan allá, que eligen a quién vender, es porque tienen una voz especial, un sonido especial. Yo quiero sumar algo. ¿Sí? A propósito de lo que acaban de decir, refiriéndome a lo que dice Laura de también mirar y escuchar, y lo que dice Alejandro del sonido de la palabra, que la escucha de la canción claramente, como tú planteas, conjuga muchas aristas, ¿no? Muchos puntos de encuentro, que siento que puede ir desde quién canta, y no solo por el sonido, sino cómo se ve el intérprete al ejecutar, porque eso entrega información. Recuerdo Milli Vanilli, que eran falsos. ¿Sí? Claro, el engaño que ahí podría haber, ¿no? Y hoy día, además, más allá de la interpretación, esta industria popular masiva también apela a cómo se viste quien canta, cuántas luces tiene su escenario, como una experiencia extrasensorial, ¿no? De mucha información, la calidad de las visuales que atrás se proyectan mientras la canción ocurre o el concierto ocurre, porque es parte también de la experiencia. A eso le sumamos el sonido de la palabra o incluso el espacio en donde se comparte la canción. Primero por cómo suena el lugar, que claramente eso entrega información a la ejecución, o la información, la carga de información que el propio lugar tiene. Por eso nos conmueve ver a los Jaiba tocando a altura de Machu Picchu en Machu Picchu, ¿no? Y es diferente verlo en una pantalla a haber tenido la suerte de estar ahí mientras ellos tocaban en ese espacio. Claramente son experiencias súper diferenciadas con la misma obra. Eso. Me gustaría escuchar la opinión de un panel tan experto sobre una pregunta quizás muy frecuente, muy banal. ¿Qué opinión tienen de la evolución en la música popular desde el rock de los años 60 a, creo, las producciones más comerciales de los 80, terminando por el reggaetón y la electrónica de hoy en día? Ya. Efectivamente hay una evolución y es clarita, no tengo mucho que decir. De hecho, el rock, que ya estaba en el rhythm and blues de los norteamericanos, de las personas de color norteamericanas, ¿cierto?, se transfigura porque lo toman los ingleses. Los ingleses toman a Chuck Berry, a Johnson, al mismo Elvis Presley, etcétera, etcétera, y le dan una vuelta de tuerca espectacular. De hecho, lo complejizan, no es menor. Y esa complejidad que se inicia, y voy a remitir a los dos, al blanco y negro de la época, Beatles y Rolling Stone. De hecho, hoy día todavía se dice, ¿tú eres de qué lado?
si eres satánico o no. Bueno, pero efectivamente, los dos nacen con situaciones realmente simples y evolucionan en su misma producción desde el año 62, 63 hasta el 67, Beatles desde Let Me Do hasta Sgt. Pepper's, donde hay el famoso quinto Beatle, ¿no es cierto?, que hace las orquestaciones de una complejidad enorme. Y de ahí viene el rock progresivo, y viene y claro, llega un punto en que la situación no es comercial, esa es la verdad. Y estos grupos empiezan a quedar un poco desplazados de una cosa que efectivamente la industria musical, la industria discográfica no es un sello discográfico, ojo, como aquí lo conocemos en Chile. Fuera hay equipos, hay piezas donde viene la gente a cantar, hay gente que está oyendo, hay sociólogos, hay psicólogos que dicen, oye, ¿sabes? Pero ella no lo puede cantar, lo tiene que cantar esta otra persona. Eso es mercado. Y en el sentido del mercado, la tendencia, es la evolución, es a la simplificación. ¿Por qué? Porque oír es un trabajo. Puedo complementar que hay otro factor, además del que mencionó Alejandro, que tiene que ver con el agenciamiento que implica escuchar música. Antiguamente hasta el vinilo, bueno, después con el cassette ya se pudo hacer copias piratas. Las personas se acercaban a obras completas, que tenían un arte de disco, que tenían un concepto que atravesaba todo el disco, todo el álbum. La proliferación de los MP3, Spotify, la música por internet, lo que fomenta finalmente la fragmentación de la escucha. Entonces la gente escucha solo incluso el fragmento de aquella canción que le parece interesante, y puede silbar la melodía de la Quinta Sinfonía como una anécdota caminando por la calle, pero en el fondo, además el modo de agenciamiento posmoderno de internet y de lo mediático, favorece una escucha distraída y fragmentada, lo que posiblemente llega, no quiero hacer críticas a estilos en particular, pero sí a un reggaetón en el cual en los 4 primeros compases, uno con la base rítmica ya ha escuchado gran parte de la información que va a escuchar durante todo el tema. Entonces quería aportar eso. Y también yo creo que opera y comenzó a operar otra categoría bastante extraña, o una no categoría, que es precisamente el gesto, la gestualidad, y que el rock tiene grandes ganancias con aquello, ¿no? O sea, piensen en esa época de festivales punk en que el chico se subía a tocar, nunca había tocado una guitarra, tocaba la guitarra y funcionaba. O sea, yo deduzco que para alguien que tiene estudios musicales no debe ser muy grato ese gesto, ¿no? Porque significa todo un cambio. Entonces, si funciona, es fácil ya tener hoy en día cantantes que no canten, más con la técnica. Cristian Castro debe estar en un caso paradigmático. Entonces, también eso sí va a significar que esa evolución que tú dices, o esas diferencias, también son otras formas de que ese gesto que apareció circundado musicalmente, auguráticamente, pasa ya a tener otros relatos, por ejemplo, con el mercado, o con la tecnología, o con otro soporte. Le comentaba a Laura recién, ¿qué pasaría con un reggaetón, pero con un texto profundo? Es interesante combinación. Yo quería aportar a la pregunta sobre la industria. Dos elementos. Uno, respecto a lo que decía Cristóbal. Solo recordar que esta idea de escuchar un álbum completo es justamente algo que se atribuye históricamente a los Beatles. Hay un momento, bueno, es un hito que es una convención de los historiadores, pero hay algo que ocurre en los años 60 que hace que aparezca el álbum como forma, pero antes se escuchaba por singles, ¿cierto? Y luego se vuelve a los MP3 y al fragmento, como dice Cristóbal. Yo sería menos apocalíptica. No sé si el fragmento significa necesariamente la distracción, porque hoy en día tenemos géneros musicales llevados a cabo por DJs
y que se basan en los fragmentos y permiten una creatividad distinta. Y también quería comentar respecto de la pregunta inicial. No quiero opinar sobre la evolución o involución de la industria, pero sí que los tres momentos, años 60, 80 y luego el reggaetón, nos sugieren casos en que una industria masiva, dominada por las majors, que hoy día son 3 en el mundo, blanquean músicas que pertenecen originalmente a sectores populares de distintas poblaciones. Primero el rock, música afroamericana, luego en los años 80 música queer, ¿cierto? Que era algo que recién se estaba reivindicando, y con el reggaetón, por mucho de que haya muchos reggaetón haters, es una música latina que también nos debiera llevar a pensar qué lugar tienen los latinos pueden llegar a tener en esta industria. Eso. Paradójico, gracias a la intervención de Laura, me acordé de otra cosa, que justamente las manifestaciones musicales más subterráneas, más precarias, más postergadas, es la que la industria, a través del arte del mercado, la ha transformado en movimientos globales. Y efectivamente lo que está ocurriendo hoy día con el latino, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso, porque el reggaetón no es que haya salido de, no sé, de un compositor X, ¿no? Es expresión popular de la calle. El rap, acuérdense, nace de la calle de Nueva York, o sea, de ahí viene el hip hop en las poblaciones, y resulta que ahora es mercadería, ha sido transformada, pero como dice Laura, ha sido transformada y de alguna manera también traicionada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Solo para complementar la discrepancia que tenemos respecto del fragmento. Independiente de que se pueda del fragmento hacer una obra, o sea, de hecho, la consagración de la primavera son muchos fragmentos superpuestos, el peligro que veo, más allá del uso artístico que pueda tener, es la relación de placer fetichista que pueda haber de un sujeto que pone la música para consumir un estímulo y no una generación de una conciencia que puede ser provocada por la música. Es una opinión personal basada también obviamente en mis autores, pero quiero hacer la aclaración que todo material sonoro y silente también es material musical para hacer música de arte. Y el peligro que veo como en la sociedad del fragmento no es por el fragmento en sí mismo, sino es lo que implica en los escuchas que quieren hacerse un cariñito, un sobajeo de placer con ese pedacito y después otro pedacito, y así se transforma en una relación solo de estímulos deseados y anticipados, y no hay una remoción, una apertura de una sensibilidad. Y eso genera un a priori, genera como una relación a priori con la música que creo que es peligrosa, que es que ya está escuchada antes de ser oída. Eso. ¿Cuál electrónica? ¿La pop? Es que uso mucha música electrónica, por eso digo. La belga, digamos, por así decirlo, ¿ya? El movimiento belga de música electrónica, que ahora son fiestas, ¿cómo se llaman? Sí, raves, claro, ¿no? Se junta. Claro, ese es, que de hecho, una cosa notable, no tiene texto. Yo acabo de estar con Jean-Michel Jarre en el Teatro Arena y me llamó la atención la actitud del público frente a una música que no tiene texto, aunque en una tuvo que hacer y metió a Snowden ahí, etcétera, todo un mensaje, etcétera, fantástico, pero en general su música, Oxygen 1, 2, 3, 4, iba como el 10º, no sé cuánto, es música sin texto, pero tiene una componente repetitiva y una componente de la atracción por el sonido. A eso yo me refería. La música electrónica necesita sonido y hay que inventarlo. Yo no lo puedo agarrar y sacar de acá, porque además yo reconozco, este sonido es de tal persona y este sonido es de tal otra persona.
Entonces la música electrónica, en ese sentido, asume más bien la condición de una pseudodanza, ¿no? El uso es para moverse, estar ahí, mojarse, volarse, etcétera. Todo el trance, ¿no? Y es muy tribal. No se olviden que los mantras hindúes, para llegar a un estado especial, es solo repetición. La repetición tiene dos componentes. Una, que permite familiarizar, pero cuando es excesiva se pierde la conciencia. O sea, yo ya no oigo porque repite mucho. Y eso, si yo lo manejo, me permite salir al otro lado. La música minimalista, ¿no? Pero en definitiva, todos evolucionan hacia una necesidad imperiosa del ser humano, el cambio. Porque si yo me enfrento a una sola situación por días y días, me vuelvo loco. Es tortura. Y de hecho es el sistema para lavar el cerebro. Mantener las condiciones de temperatura, de sonido, de alimentación, pareja. Es como el sistemita, ese pip, ¿no? No sé cómo se llama el aparato ahí cuando estamos en el hospital, pero cuando queda en una sola línea horizontal y dice pip, para nosotros es que adiós, se murió. O sea, no vida. El cambio es vida. Nada que ver con la vida. Hola, buenas. Muchas gracias primero a la UNIACI en la persona de Cristóbal, porque creo que este tipo de conversaciones son súper necesarias, súper importantes. Y volviendo un poco atrás con respecto a, estando sobre todo en una universidad, ¿cómo poder enseñar una escucha activa? Es una pregunta súper válida, súper interesante, súper necesaria. Y claro, hemos hablado mucho, finalmente el mercado es como el fantasma que está detrás de todos nosotros, los que de alguna u otra manera tenemos actividades en la música, trabajamos en la música. El mercado siempre está como afilando los colmillos y qué sé yo, pero antes del mercado está el sonido. Y antes de nuestro acondicionamiento cultural, porque yo siento que estamos súper condicionados para relacionarnos a la música en términos de consumo. Y nos olvidamos un poco eso, lo que dijiste tú me resonó mucho, de que Heráclito decía que el logos se escuchaba antes que se podía ver. O sea, como que eso me lleva también a pensar en las tradiciones más tribales, donde el chamán, a través de la voz, a través de los sonidos, sanaba y había toda una función mágica, espiritual del sonido. Entonces ahí claramente estamos frente a una escucha activa, porque, como decía Alejandro también, finalmente, ¿qué es lo que es la escucha activa? Es crear, poder dar vida. Entonces, en realidad una reflexión, no es que tenga una pregunta concreta, pero sí creo que es súper importante volver a esos lugares en donde saber que seamos músicos profesionales o no, seamos de tal o cual género, seamos de tal, etcétera, 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 todos tenemos una bendición, por así decirlo, de poder crear con los sonidos, así de simple. Y creo que eso no se fomenta en la escuela, se debería fomentar en los jardines infantiles, deberíamos fomentarlo nosotros, los que estamos acá, por algo estamos acá. Es de alguna manera nuestra tarea. Y no es tan difícil tampoco, es solamente pensar que hay más música más allá del mercado. Básicamente eso. Muchas gracias nuevamente. Sí, claro. Yo creo que, no respondiendo porque no hiciste una pregunta, pero sumándome a tu análisis, ¿no? A tu observación, creo que hay mucha música más allá del mercado todos los días. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de que está ocurriendo, pero ocurre a cada segundo. O sea, cuando una madre arrulla un hijo para que duerma, no lo está haciendo con fines de venta o de like o de reproducciones, está buscando un objetivo que es calmar al pequeño
para que descanse. Si es que canta bien. Bueno, sí, si es que canta muy mal el niño es víctima, ¿no? Pero, pero hay una búsqueda que ocurre a diario, ¿no? Hoy día la música, vivo al lado de una iglesia evangélica y todos los fines de semana me despiertan con música. Y ahí tiene, claro, la función de conectarse con lo que creen, ¿no? Y están haciendo mucha música y suele ser además que son muy buenos intérpretes porque tocan mucho, no con la finalidad de vender o de ser, sino de conectarse. O incluso ayer estuve en el Chancho 6 con algunos alumnos viendo décima improvisada y cueca improvisada, que no se hace más que por el gusto de crear un momento de perpetuar la tradición. Entonces yo creo que hay mucha música sonando a diario, pero nos falta conciencia para como reflexionar y ver qué ocurre cada momento. Eso quería aportar a tus palabras. Yo también quería hacer cortito un alcance, que una cosa es ser artista de la música o de lo que sea, y otra cosa es ser profesional de una disciplina, y en este caso de la música. Lo primero es lo más difícil, y eso no está dado por un título, por un cartón, eso es una búsqueda, y en el contexto de estudiar una profesión relacionada con la música, obviamente que se entregan herramientas que lamentablemente en nuestra realidad nacional cosas que en otros países quizás como la lectoescritura musical es algo que viene de cuna casi, tenemos que tomarlas ya con personas que tienen 18. Por lo tanto, yo creo que hay que fomentar sobre todo esta incomodidad o esta como desaprendizaje que decía el Hugo, para poder sensibilizarse y poder hacer arte con los sonidos. Pero por otro lado está la parte rigurosa, que es tener ciertas herramientas propias del lenguaje musical que se aprenden y que se adiestran, por decirlo de una manera. Entonces, creo que ahí hay dos caminos, y una cosa es ser un profesional de cualquier área, y en este caso también de la música, y otra cosa es ser un artista, y eso ya es un trabajo bastante más complejo y una búsqueda súper personal. Entonces, creo que nosotros tenemos la misión de sensibilizar, pero sobre todo entregar las herramientas para que ese milagro o ese acontecimiento del arte suceda. Pero yo me refería, o sea, enhorabuena que hayan genios y artistas, pero yo me refería más bien a lo que decía Javiera de que la música es de todos y en todo momento. Como por ejemplo el ejemplo tan tierno de una mamá arrullando a un niño, ¿cachai? Para ir una anécdota, que una vez me dijeron que los mapuches antiguamente, porque antiguamente tenían mucho tiempo y cultura indígena, se encontraron dos mapuches que no se veían hace mucho tiempo, y en vez de saludarse cómo están, como que se cantaban el árbol genealógico, primero uno cantaba el árbol genealógico y después el otro, entonces estaban cantándose como una hora antes de siquiera decirse hola, ¿cachai? No digo que tengamos que hacer eso, pero a lo que voy es que me parece fantástica la idea del artista y los que disfrutan del artista, pero como estamos hablando acá de escucha activa, como que sería bonito también echarle vuelo a que cualquier persona, haciendo conciencia nomás, ya entra en ese mundo, ya está ahí, ¿cachai? ¿No? A eso me refería. Es que como hablaste de los que estábamos acá en la institución, No, pero está bien, fantástica. Sí, también yo quería responder un poco a la pregunta inicial que hiciste, que luego se convirtió en una reflexión, que era cómo enseñamos la escucha activa, ¿cierto? Y estoy de acuerdo contigo en que esto no es algo que compete a los músicos solamente. Y de hecho algo que a menudo digo en clases cuando vemos la ley de la música, si ustedes ven la ley de la música, están muchos agentes mencionados, los compositores, los intérpretes, los productores, los radioemisores, y no aparece el auditor. Como que esa ley rigiera solamente a los profesionales de la música y no a todos los ciudadanos, que en realidad somos los que vivimos la música. Entonces, muy brevemente, yo pienso, quizás va a ser un poco populista mi respuesta,
es que desde la universidad tenemos que ir a aprender cómo la gente ya escucha. Y ellos nos tienen que enseñar nuevos modos, porque los fanáticos de cada género musical, los devotos, ya tienen unos modos que funcionan, y por algo sus experiencias son valiosas, y que nos pueden enriquecer el modo de entender la escucha que tenemos dentro de la universidad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hacer el cierre de esta transmisión en vivo por asuntos logísticos. Por lo tanto, el satélite exactamente, vamos a cerrar esto con un aplauso que creo que es merecido para todos.